Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, el día jueves en una sesión anterior nosotros vimos lo que eran las medidas de dispersión, ¿verdad? Vimos para hallar lo que es el rango, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Y bueno, vimos como estas medidas, ¿no? Que vamos a encontrar dentro de lo que es la estadística, pues, ¿no? Que definitivamente nos van a indicar cómo es que una variable se mueve, ¿no? Dentro de un conjunto de datos. En la sesión del día de hoy vamos a ver también medidas de posición. Ya vamos a ver medidas de posición también. ¿Para qué vamos a trabajar nosotros o para qué nos van a servir estas medidas de posición? Un momentito. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? ¿Se visualiza? Ya, me avisan si no se visualiza, por favor. Bueno, en esta sesión vamos a ver, como les decía, lo que son las medidas de posición, pero las medidas de posición no central, ¿ya? Que, bueno, en realidad son pues valores también que nos van a permitir a nosotros dividir todo un conjunto de datos en partes porcentuales iguales y vamos a usarlas pues para clasificar una observación dentro de una población o dentro de una muestra. Estas medidas de posición, ya, o conocidas también como las medidas de posición no central, como les decía, nos ayudan a nosotros a realizar una serie de divisiones, pero distribuidas de igual manera para todos los datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Los más utilizados vamos a ver nosotros, por ejemplo, lo que es el cuartil, el quintil, el decil y el percentil, que quizá no, ya lo han escuchado, ¿no? El cuartil, por ejemplo, es el que más se utiliza y que vamos a dividir en 4 partes iguales. El quintil es el menos frecuente, pero este se va a dividir en 5 partes iguales. El decil bueno, aquí vamos a encontrar todos los datos, pero que se van a dividir pues también en 10 partes iguales. Y al finalizar los percentiles, ¿no? Que también se van a dividir dentro de un conjunto de datos, pero en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces, para poder trabajar con estas medidas de posición, vamos a tener que, dependiendo, ¿no? De la cantidad de datos que nosotros tenemos, vamos a dividirlas en partes iguales. Podemos trabajar ya sean con los cuartiles, los deciles o los percentiles, que son los más utilizados, ¿ya? Entonces ahora los vamos a ver. Como les decía, estas medidas de posición ya son pues valores que nos van a permitir a nosotros dividir todo un conjunto de datos. Entonces, esto lo vamos a dividir en partes iguales, ¿ya? Para trabajar con lo que son las medidas de posición, ¿se visualiza, chicos? Por ahí me escriben que no se visualiza. Estoy en medidas de posición. ¿Se visualiza? Por favor, avísenme si no. ¿Ya? ¿Se visualiza? Avísenme, por favor, ¿se visualiza? Por ahí me dicen que no. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Para poder trabajar con las, medidas de posición, ya nosotros lo que vamos a hacer es indicar o encontrar el valor de la variable con la cual nosotros vamos a trabajar. Al igual que en las medidas de dispersión o en las medidas que anteriormente ya hemos visto nosotros, que son en las medidas, perdón, vamos a encontrar nosotros, ya vamos a tener que dividir en partes iguales para poder trabajar con nuestras medidas de posición. Ojo, las medidas que hoy estamos viendo, ¿ya?
o bueno, vimos en la sesión número 4, si más no me equivoco, vimos también las medidas de posición, pero que vienen a ser la media, la moda y la mediana. Las medidas que nosotros estamos viendo, ¿ya? Son las medidas de posición, pero para un área no central, ¿ya? Hay que tener cuidado con eso, por favor, no se vayan a equivocar. Estas medidas de posición de un área no central, ya como les decía, nos ayudan a nosotros a dividir todo el conjunto de datos, pero en partes iguales porcentuales, ¿ya? Entonces aquí, específicamente con estas, con estas medidas, vamos a trabajar con los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿ya? Entonces, de una cantidad de datos, por ejemplo, para poder hallar los cuartiles vamos a dividir en 4. Para trabajar con los deciles decíamos que vamos a dividir en 10 partes iguales. Y para trabajar con los percentiles vamos a dividir en 100 partes iguales. Entonces, ojo por ahí, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, entonces decíamos que los percentiles, ¿no? Son aquellos que representan los valores de la variable, pero que están por debajo de un porcentaje. Entonces, aquí podemos, en cuestión de los percentiles, por ejemplo, vamos a trabajar o lo vamos a dividir en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces, puede ser, ¿no? Dice P con el valor de K. K puede ser hasta 100. Entonces, por ahí en algún ejercicio me va a decir, ¿no? Hallar el percentil 98 del siguiente ejercicio. Entonces, apenas me diga a mí, ¿no? Me hable de percentiles, yo tengo que tener en cuenta que voy a trabajar o que mis valores se van a dividir en 100 partes iguales, ¿ya? Igual para trabajar con estas medidas de posición, igual vamos a encontrar algunas formulitas, ¿ya? Pero que son un poco más sencillas que de las otras medidas que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí hay que tener en cuenta los significados, ¿no? De percentiles, deciles y cuartiles. Ojo por ahí. Muy bien, entonces, como les decía, ¿no? Los perceptiles vamos a dividir en 100 partes iguales. Vamos a trabajar con nuestra formulita y tanto o bueno, en estas tres medidas que el día de hoy vamos a ver, ya vamos a tener que vamos a tener que interpolar algunos datos. Ahora cuando resolvamos un ejercicio ustedes se van a dar cuenta, ¿ya? Entonces igual, ¿no? Vamos a dividir entre 100, aquí está la fórmula para poder trabajar. Vamos a trabajar aquí bastante observando, sobre todo cuando tenemos lo que son límites superiores y límites inferiores, ¿ya? En los deciles vamos a dividir en 100 partes iguales. Entonces, cuando trabajamos con deciles, vamos a trabajar con 10 partes iguales. Entonces, igual lo vamos a dividir en porcentajes, ¿ya? Aquí como me indican, ¿no? Donde un valor 1 vamos a agrupar el 10% de los datos, así sucesivamente hasta llegar a un valor 10 donde vamos a agrupar al 100% de los datos. Entonces, me habla de deciles, automáticamente yo lo voy a dividir entre 10 partes iguales, ¿ya? Igual vamos a trabajar con una formulita simple y luego, por último, vamos a ver los cuartiles, ¿no? Que los cuartiles se van a obtener a partir de todos los datos que estén ordenados y que lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Aquí vamos a hablar de un 25, de un 50 y de un 75%, ¿ve? Aquí ya está, vamos a dividir entre 4. Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Cuando me va a hablar a mí de cuartiles, lo voy a dividir en 4. Deciles en 10 y percentiles en 100. Ya, los quintiles no se utilizan mucho, no se trabaja mucho con quintiles, pero si me habla de quintiles, simplemente lo voy a dividir entre 5, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, ¿ya? Igual vamos a trabajar, las fórmulas son parecidas. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es en cuántos valores se va a dividir.
Ya, eso es lo único que hay que tener en cuenta porque las fórmulas son parecidas. Lo otro que hay que tener en cuenta, ya, eso no lo he anotado acá, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando, si bien es cierto, nosotros hemos estado trabajando con n, ¿verdad? Que n viene a ser el valor total de los datos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a tener en cuenta que cuando n va a terminar en un número par, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos hallando cuartiles, deciles o percentiles, lo que vamos a hacer es trabajar con el resultado, ¿ya? Pero vamos a promediar el siguiente dato. Por ejemplo, si me sale a mí en este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Aquí me está hablando de 100 datos, que viene a ser un número par. Entonces, si yo voy a agarrar cualquier dato y voy a dividir entre 100, me va a salir un número exacto, ¿verdad? Entonces, si no me sale un número exacto, lo que voy a hacer es aproximarlo al entero más cercano. Me sale 11.5, por ejemplo, entonces voy a redondearlo al 12. Me sale 11.3, igual lo voy a redondear al 12 para poder trabajar. Eso, pero cuando el resultado son pares, ¿ya? Cuando los resultados son impares, ya aquí sí vamos a tener en cuenta que lo vamos a dividir entre 4, entre 10 o entre 100. Entonces hay que estar atentos a los enunciados. Ya chicos, ahora en los ejercicios vamos a ver ustedes para que puedan diferenciarlo, no se preocupen. Al igual que hemos estado haciendo también con nuestras medidas de dispersión y las medidas de posición, vamos a trabajarlas de forma manual y después las vamos a llevar al Excel. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien? ¿Alguna consulta para iniciar los ejercicios? No hay, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, vayámonos con los ejercicios de frente para poder avanzar. Me dice, ¿no? Que a partir de la siguiente tabla de frecuencias me pide hallar los percentiles, cuartiles y deciles. ¿Cómo voy a hacer? Muchas veces me va a dar pues a mí en una tabla de frecuencias y a partir de ahí voy a trabajar. Pero también en algunas ocasiones no me va a dar una tabla de frecuencias, sino me va a dar de frente un gráfico. Y a partir del gráfico es que voy a empezar a trabajar. Quizá ustedes ya se dieron cuenta en un ejercicio anterior en el Excel, ¿no? Que te pide hallar la media, la mediana a partir de un gráfico. Entonces ustedes, o bueno, nosotros ya hemos aprendido a trabajar, ¿no? Y sabemos de dónde salen los datos. Entonces se nos va a hacer más fácil. Por eso hay que tener en cuenta de dónde salen todos esos datos para poder trabajar. El Excel es lo mismo, ¿ya? En el Excel es lo mismo, pero el Excel todavía es más simple. Entonces, a ver, a partir de la siguiente tabla de frecuencias, yo tengo que hallar los percentiles. Me dice, ¿no? Primero hallar el percentil 5. Miren, ¿ve? Y dijimos que percentil, ¿en cuánto se va a dividir el percentil? A ver, ¿quién me ayuda? Los percentiles se dividen en ¿cuántas partes? 100, Los deciles. 10. Y por último, los cuartiles en 4, ¿verdad? Entonces, miren, ve, acá me está pidiendo a mí calcular el percentil número 5. Luego me va a pedir calcular el decil número 2. Y luego me dice calcular el cuartil 3. Ah, miren, ve, son diferentes lo que me está pidiendo. A ver, hallemos primero el percentil número 5. Entonces vamos a trabajar a partir de esta tabla de frecuencias que ya está elaborado, miren, ve. ¿Y tenemos cuántos intervalos? Tenemos 7 intervalos. Son 100 datos los que tenemos, miren, ve. ¿Cómo vamos a trabajar? Estos intervalos están agrupados de 10 en 10, miren, ve. Están agrupados de 10 en 10, pero me está pidiendo a mí primero hallar el percentil número 5. ¿Cómo haré para hallar el percentil número 5? Si yo me percato, dentro de mi tabla de frecuencias, me está hablando del percentil 5 y me dice, ¿no? Que, por ejemplo, dentro del primer intervalo, miren, este es el primer intervalo, dentro de este primer intervalo, yo voy así a simple vista, yo voy a ubicar al percentil número 5. ¿Por qué?
El percentil se divide entre 100, ¿verdad? Y si me ubico dentro de mis intervalos, miren, ve, en partes iguales va a ser el 5, de frente hacia el ojo, miren, ve. El percentil 5 lo voy a ubicar en mi intervalo, en el primer intervalo. Ya, miren, yo estoy hallando a simple vista nada más. Pero ¿qué más es lo que yo tengo que hacer para poder hallar específicamente cuánto vale ese percentil? Si bien es cierto, ubiqué dónde en qué intervalo se encuentra, sí lo ubiqué, pero yo necesito saber cuánto vale ese percentil. ¿Ya? Recordemos que el percentil es entre 100. Me está pidiendo que yo sepa específicamente cuánto mide pero el percentil número 5. Miren, ve, entonces por ahí viene el trabajo. ¿Cómo voy a hacer? Lo primero era ubicar el percentil en el primer intervalo. Ya está. Y lo vamos a pintar, ¿ya? En este primer intervalo, nuestro percentil, ya vamos a ubicar en este primer intervalo el percentil. Ya está. Ya está. ¿Qué más? Luego, el siguiente paso que nosotros vamos a hacer una vez que ya hemos ubicado lo que es en dónde se encuentra este intervalo, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente paso que va a ser interpolar los datos para encontrar el percentil, o sea, hallar específicamente cuánto nos vale ese percentil dentro del primer intervalo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a trabajar entonces con nuestra tablita nosotros, ¿ya? Vamos a trabajar. Vamos a tener aquí nosotros, como bien dice la parte B, ¿ya? Interpolar los datos. ¿Cómo voy a hacer? Voy a trabajar aquí con el límite superior y límite inferior, ¿ya? Acá vamos a borrar intervalo, no, vamos a poner lo que son límite. Ya vamos a trabajar límites o con los intervalos también, pues ya que es lo mismo. Y vamos a trabajar vamos a trabajar también con las frecuencias acumuladas, ¿ya? Bien, cogemos el primer límite, vamos a trabajar primero el límite superior, que viene a ser 15, miren, el límite inferior 5 y el superior 15 en este primer intervalo. Entonces, 15 viene a ser el límite superior, ¿verdad? Vamos a ponerle así, el límite superior. ¿Qué más? Luego vamos a trabajar con el límite inferior, que viene a ser 5. 5 es el límite inferior. Miren, ya estoy empezando a interpolar. Ahora voy a trabajar con las frecuencias acumuladas, ¿ya? ¿Cómo voy a trabajar? Miren, en mi límite superior, que es 15 de este intervalo, miren, ve, si yo visualizo, estoy trabajando con H. ¿Qué viene a ser H? La frecuencia. ¿Quién me ayuda? ¿Qué es H? ¿Frecuencia absoluta o frecuencia relativa? A ver, ayúdenme. Chicos, somos varios en sesión. Frecuencia relativamente. Relativa acumulada, ¿verdad? Con la H mayúscula. Con esa es la que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, miren, estamos trabajando con los límites y con las frecuencias. En este caso, con la frecuencia acumulada, relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, estoy cogiendo el 15 porque es mi límite superior. Ojo, estoy trabajando con este primer intervalo nada más. Entonces, 15 es mi límite superior. ¿Cuánto es ese porcentaje? Miren, el 14%. Ahí ya voy a coger ese 14% acá. ¿Qué más? Mi límite inferior es 5. ¿Cuánto vendrá a ser la frecuencia absoluta acumulada? A ver, ¿quién me dice? Si 14% es del límite superior. La frecuencia absoluta acumulada del 5 del límite inferior, ¿cuánto será? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda, chicos? ¿Cuánto será? Si del 15 es el 14%, de 5, ¿cuánto será? A ver, ¿quién me ayuda? Cuando tenemos un intervalo
o un límite inferior. ¿Cuánto viene a ser la frecuencia? ¿Alguien? No. Miren, cuando trabajamos con límites nosotros, o perdón, con intervalos, siempre vamos a tener un límite superior y un límite inferior, ¿verdad? Que si visualizamos todo nuestro cuadrito, el límite superior será 75, ¿verdad? Y el límite inferior será 5. Pero eso estamos hablando de todos los datos. Si nosotros trabajamos por intervalos, igual vamos a encontrar un límite superior e inferior. Y por lo mismo también vamos a encontrar las frecuencias. Igual, o sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí hay 10 datos. En estos 10 datos hay un 14% de lo que es de lo que es la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Entonces, para lo que es el límite superior en este primer intervalo, vale, vale 14%. Entonces, para el límite inferior vendrá a ser cero. ¿Por qué? Porque hasta el límite 15 ya vale un 14%. Entonces, para el límite que está iniciando va a valer cero, pues, ¿ve? ¿Ya? Eso no se olviden, por favor, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Porque miren, cuando trabajamos con el límite superior que es 75, va a valer 100, ¿ve? Para poder corroborar nuestra información. Entonces, ojo por ahí, ¿ya? Entonces, estoy trabajando con el primer intervalo, ¿ya? Que viene y estoy cogiendo el límite superior y el límite inferior del primer intervalo. Lo mismo que estoy cogiendo lo que es la frecuencia relativa acumulada de ambos, ¿ya? Entonces voy a hallar yo una diferencia acá para poder trabajar. La diferencia entre el superior e inferior viene a ser 10, ¿no? Y aquí la diferencia de lo que es la frecuencia acumulada viene a ser 14%, ¿no? Resto. El 14%, el 0%. Ya está, miren, ve. Cuando yo voy a trabajar con quintiles, percentiles y deciles, voy a trabajar también con una diferencia. Y eso es lo que estoy hallando acá. ¿Ya? Ahora sí, una vez que yo tengo esta diferencia, porque miren, en mi fórmula me pide otros datos del límite superior, o sea, i menos 1 más a, ve, miren que voy a tener más datos. ¿Y de dónde voy a sacar esos datos? Justamente de acá, de la diferencia que yo estoy hallando, ¿ya? Entonces me dice que tengo que hallar el percentil número 5. Ya realicé lo que es la diferencia, ¿ya? Y lo mismo voy a trabajar cuando ubico deciles, cuando ubico quintiles, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Igual vamos a sacar siempre una diferencia. Y ahora sí, una vez que hemos hecho esto, simplemente vamos a ingresar nuestros datos a nuestra formulita. Miren, esta es la fórmula, ¿ves? Me habla de límite superior menos 1 más A, ¿ya? Más A. A viene a ser esta diferencia de lo que es la frecuencia relativa acumulada. Y luego me dice que todo eso tengo que multiplicar, mírenme, por NK. Todo este paso, ahora lo voy a hacer acá, pero resumido. Por eso es que estoy hallando esta diferencia. Me dice, ¿no? Percentil 5 es lo que voy a hallar. Me dice el límite superior, ¿no? Entonces, ¿cuánto viene a ser eso? El límite superior viene a ser 5. Miren, el límite superior menos 1 viene a ser 5 más A, que viene a ser 10. ¿Ya? 10 es la diferencia. Miren, esta diferencia es 10. Y todo eso voy a multiplicar por, me dice, n por k menos f y menos 1. Todo eso, ¿de dónde voy a sacar esos datos? Esos datos los voy a sacar igual de acá de esta diferencia que he trabajado. N por K vamos a trabajar que es el 5%, ¿ya? De acá, el 5%. Y a eso le vamos a restar este 0% que viene a ser la frecuencia absoluta, ¿ya? O perdón, la frecuencia relativa acumulada. Ya está. ¿Qué más? Y todo eso lo vamos a dividir por FI. ¿Cuánto viene a ser FI? 14. Miren, aquí está. Igual acá también, ¿ve? Me sale el 14%, es lo mismo. De ahí estoy sacando los datos.
de acá, de esta diferencia que acabo de hallar. De ahí está saliendo. A ver, me escriben que el límite superior es 15, claro, pero acá me dice el límite superior cuando i es menos 1. Me está diciendo i menos 1. O sea, el límite inferior me está pidiendo. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta en la formulita. ¿Qué más? ¿Cuánto sale esto? A ver, resolviendo. Miren, ve. Aquí es en porcentajes. Resolviendo esto les debe salir 8,57. Por favor, corroboren. ¿Ya? Primero resuelvo los porcentajes y luego recién hallo esta parte, la siguiente parte, ¿ya? Viene acá 5. Ya está. Entonces a ustedes cuando hallen les debe salir 8,57. ¿Les sale así? A ver, ¿han corroborado? Uy. A ver, me dicen. A ver, sale 8,57. ¿A quién le salió? A ver, ayúdenme, chicos. Sí, ¿no? Sale, ¿no? 5 entre 14, eso por 10 y luego más 5, sale 8,57, ¿ya? Y miren, ve, el percentil me dice que yo tenía que calcular cuánto vale el percentil 5. Percentil 5 vale 8,57. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Miren, 8,57 vale esa parte número 5. Si yo divido, ¿no? Los percentiles se dividen entre 100. Pero el 5 nada más, el percentil, el número 5 vale 8,57. Ya está, ¿ve? Ya está. Y así de sencillo se halla lo que son percentiles, cuartiles y deciles. Ahora me dice que yo calcule el decil número 2. Ah, miren, ¿ve? Ahora me está pidiendo el decil número 2. Y decía en nuestro que los deciles se dividen en 10, ¿no? En 10 partes iguales. Miren, ¿ve? Entonces ahora me está pidiendo que yo halle cuánto vale el decil número 2. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Igual a simple vista también, al igual que hallamos, por ejemplo, en este percentil, nosotros ubicábamos, ¿no? Al primer intervalo para poder hallar. Ahora me dice encontrar el decil 2. ¿Cómo haré para encontrar el decil 2? Por ejemplo, ¿ve? En el decil 2, o bueno, en el intervalo 2, en este intervalo 2, voy a encontrar el decil 2. ¿Pero por qué, profesora? Decíamos que los deciles se dividen entre 10, ¿verdad? Y que cada uno vale, ¿no? Un 10%, el siguiente va a valer el 20%, el siguiente el 30%, y así sucesivamente hasta llegar al 100%, ¿verdad? A ver, si nosotros dividimos lo que es deciles, vienen a ser entre 10, ¿verdad? Y me dice que yo tengo que hallar el decil número 2. ¿Cuánto vale ese decil? Un 20%, ¿verdad? Para hallar el decil número 2. Entonces, el que más se acerca es este de acá. Es el que más se acerca, miren, ve, para trabajar con un 20%. Si me dijera a mí calcular el decil número 3, si me dijera calcular el decil número 3, más o menos es el 30%, ¿verdad? ¿Ve? Entonces tendría que trabajar con el tercer intervalo. Entonces, de ahí viene, ya chicos, hay que dividir y cuánto se acerca. Por eso les decía, si va a terminar en número par o en número impar, ¿ve? Hay que dividir para poder trabajar con los intervalos que tenemos dentro de una tabla de frecuencias, ¿ya? Entonces me dice a mí, calcula el decil número 2. ¿Cómo hago? Simplemente entre 100, ¿verdad? Y el que más se acerca viene a ser el segundo intervalo, ¿ya? Porque el decil número 2 ya estamos hablando del 20%. Entonces lo voy a subrayar. Ya está. Entonces, para trabajar con el decil 2, yo voy a trabajar con el intervalo número 2 también. Voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a interpolar los datos también para poder hallar los deciles. Y miren, vamos a trabajar. A ver, límite superior. A ver, vamos a copiarnos esto. Vamos a copiar eso para poder trabajar acá. Ya, a ver, interpolando.
¿Qué pasó? Vamos allá. A ver, me ayudan ustedes ahora, ¿ya? ¿Cuánto vienen a ser los límites? ¿Cuántos vienen a ser los límites? A ver, ¿quién me ayuda? Estamos trabajando con el segundo intervalo. 25 será el límite superior, ¿verdad? El límite superior y 15 viene a ser el límite inferior. Ya está. ¿Qué más? Ahora me dice de la frecuencia relativa acumulada, ¿no? ¿Cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto vale la acumulada del límite superior? Vale 26, miren, ¿ve? Vale 26. 26%, entonces será el límite superior. Y del límite inferior, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá del límite inferior? ¿De 15? Sí. ¿De 15 cuánto vale? Valdrá uno anterior. Bueno, miren, del límite superior en este caso de 15 ya viene 14%. Ojo, 14%. ¿Ya? Al igual que hicimos aquí, el límite inferior en este caso de 5 valía 0. Y el límite superior de 15 ya viene a valer 14. ¿Ya? Miren, ahí estamos trabajando con la tablita. ¿Cuánto viene a ser la diferencia de eso? 25 menos 15 viene a ser 10, ¿verdad? Y 26 menos 14 viene a ser el 12%. Entonces, con estos dos datos vamos a empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Con esos dos datos nosotros vamos a empezar a trabajar. No sé qué pasó por ahí. Ya. Ahora aplicamos de frente a nuestra fórmula. Miren, ve, aquí me dice, ¿no? Para hallar los deciles, dependiendo del valor de K, ¿no? Deciles entre 10, igual ve el límite superior cuando I es menos 1 y luego vamos a sumar al acumulado y luego vamos a multiplicar, bueno, dependiendo, ¿no? Si es el decil 1 será el 10%, si es el decil 2 será pues acá ya no el 10%, sino será el 20%, ¿no? Si me dice calcular el decil 5, será pues acá el 50%, ¿ya? Ojo, que en deciles vamos a dividir entre 10. ¿Cómo será entonces acá? Me dice límite superior. ¿Cuánto es el límite superior? O perdón, el límite superior a menos 1, 15, ¿verdad? 15, ya, 15. Y vamos a sumarle más A. ¿Cuánto viene a ser A? ¿Cuánto viene a ser A? 10, ¿verdad? La diferencia. Acá la diferencia. Más 10. Todo eso vamos a multiplicar, ¿no? Me dice por el 20%. El 20% y le vamos a restar a FI menos 1. ¿Cuánto es FI menos 1? Que está pues los 14% que estamos trabajando. ¿Ya? 14%. Y todo eso lo vamos a dividir entre FI. ¿Cuánto es FI? La diferencia, ¿no? De este 26 y de este 14 viene 12%. No sé por qué se borró. Ahora sí, ¿cuánto sale esto? A ver, ayúdenme. Ya. A ver, su compañera me pregunta, ¿no? No entiendo por qué el 14% del límite de 15. Miren, ve. A ver, nos vamos al primer ejercicio. Nosotros hallábamos el límite, trabajábamos, ¿no? Límite superior, límite inferior. Este de acá, este primer intervalo. El límite superior que viene a ser 15, en este caso, 15, 25, 35, 45, son los límites superiores de cada intervalo. Y cada uno de estos, ¿cuánto valen? 14, el 15, 25, vale 26%, 35, 46%. Y así sucesivamente, hasta llegar al límite superior que es 75, cuando va a valer el 100%, ¿ya? Pero si yo me voy al límite inferior, que en este caso es 5, ¿cuánto va a valer? Vale 0. ¿Por qué? ¿Por qué vale un 0%? Porque así como el final vale un 100%, el primero va a valer un 0%. Por eso es que sale un 0%. Ahora, esto para hallar el primer límite, ¿no? El límite inferior que viene a ser 5. Pero ahora cuando trabajamos con el siguiente intervalo, cuando 15 viene a ser el inferior y 25 el superior,
Igual, pues vamos a hacer lo mismo. Cuando el límite superior vale 25, es 25 mejor dicho, la frecuencia acumulada vale 26. ¿Ya? Y ahora, cuando el límite inferior, que viene a ser 15, ¿cuánto vale uno anterior? Pues vale 14 porque acá ya habíamos hallado, ¿no? Vale 14%, ¿ya? Entonces es lo mismo que se hizo en el ejercicio anterior. Y hasta ahora sí su compañera entendió. ¿Cuánto sale esto? A ver, eso sí, ayúdenme. ¿Cuánto sale? Primero resolvemos estos porcentajes, multiplicamos por 10 y luego sumamos 15. ¿Cuánto sale? A ver, ayúdenme. ¿Vale 20? ¿Les sale 20? Por favor, ayúdenme a corroborar. Sí, ¿no? Ya, sale 20, ¿ah? Aquí me falta, ¿ya? Falta, no sé por qué se ha borrado. La diferencia vale 10 y el otro vale 12%. Ya está, no sé por qué se borró. Ya está, ve, esta interpolación es lo mismo que esto de acá. Y estamos reemplazando. Ya está, entonces me dice calcular el decil 2. ¿Cuánto vale el decil 2? Vale 20. Ahí está. ¿Por qué acá estoy cogiendo el 20%? Porque me habla del decil 2. Si me dijera hallar el decil 5, sería el 50%, ¿no? Si me dijera el decil 8, sería el 80%. Ya, eso hay que tener en cuenta. En deciles dividimos entre 10. Ahora me dice calcular el cuartil número 3. Me dice calcular el cuartil número 3. Lo que voy a hacer es igual, interpolar, así como acá arriba, así como en el ejercicio anterior. Me dice de cuartil. El cuartil se divide en 4. Ahora, miren, ahora vamos a trabajar con el cuartil 4. ¿Con qué intervalos trabajaremos acá? A ver quién me dice. ¿Quién me dice? ¿Con qué intervalo trabajaremos? A ver. Para hallar con los percentiles hemos trabajado con el primer intervalo. Para hallar con los deciles trabajamos con el segundo intervalo. Y ya dijimos por qué, ¿no? Si ahora me dice a mí a calcular el cuartil número 3, ¿con cuál de estos intervalos trabajaré? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, ¿quién me dice? A ver, su compañera en el chat me dice con el tercero. ¿Por qué con el tercero? ¿Por qué trabajaré con el tercer intervalo? A ver, ¿quién me dice? Le agrego puntos a su examen final. A ver, ¿quién me dice con qué intervalo trabajaré cuando me pide hallar a mí el cuartil número 3? A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Para trabajar con el decil 2, ¿cómo hacíamos? Lo acabo de explicar. A ver, chicos, somos varios en el grupo. Ya, acá su compañera me escribe porque se acerca más al 46%. No. A ver, si me habla a mí de deciles, dijimos que dividimos entre 10, ¿no? Si me habla de percentiles, entre 100. Si me habla de cuartiles, ¿entre cuántos divido? Si me habla de cuartiles, ¿en cuánto divido, chicos? 4. Ya. 4. 4. En 4. ¿Qué me dice acá arriba mi enunciado? Me dice, miren, ve, para los cuartiles tomaremos los datos en 4 partes. Excelente. Pero el valor de la variable que va a agrupar el 25%. Miren, ve. El cuartil 1 es el 25%. El cuartil 2, el 50%. El 3, el 75% y el 4, el 100%. Ahora me está hablando del cuartil número 3. O sea, cuando mis datos se han agrupado en un 75%. Miren, aquí está. ¿Con cuál entonces trabajaré? ¿Con qué intervalo? 1, 2, 3, 4, 5. El 5 que le aproxima, me dice el 5, a ver. El 5.
Claro, acá está, pues. 5. Claro, acá está, mírenme. El Vale